Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues estoy trabajando, pero está lloviendo y pues no tengo internet, así que aproveché para grabar este video sobre una breve explicación que quiero hacer de acuerdo a lo que voy a leer en una Biblia protestante que tiene los libros deuterocanónicos. Y quería leerles brevemente lo que dice el prólogo a los libros deuterocanónicos, o de la segunda ley, como se le conoce, ¿no? Dice, libros deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Los libros de Tobit o Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales de Esther y de Daniel. Dice, estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea tal como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I de la era cristiana. Quiero hacer un paréntesis allí. Vamos a leer detenidamente ese pasaje otra vez, ese pedacito. Dice, estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea, escuche bien, tal como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I. Aquí hay que tener en cuenta que los rabinos judíos hicieron su canon, por estos libros se llaman deuterocanónicos, del segundo canon, porque los rabinos hicieron un canon que fue el primero, y estos libros no se encuentran en ese canon, ¿no? Estos 7 libros no se encuentran en ese canon. Algunas razones dicen muchos que saben de Biblia, porque estaban escritos en su mayoría en griego, ¿no? Y aparte, algunos de estos libros, aunque sucedieron en las épocas de los profetas, como es el caso de Esdras, como es el caso de la reina Esther, estos libros no los incluyeron porque los judíos querían que para incluirlos en el canon fueran libros mínimo de 4 siglos de anticipación, es decir, 4 siglos previos a la venida de Jesucristo. Es muy importante también que dice, la fijaron como la fijaron los rabinos judíos. Ustedes y yo sabemos quiénes son o qué hicieron los rabinos judíos. Pues resulta que los rabinos judíos son aquellos mismos que llevaron ante el Sanedrín a Jesucristo y le dieron muerte. O sea, los rabinos judíos que le dieron muerte a Jesucristo son los que hicieron un canon en el cual no incluyeron esta versión, digamos, no incluyeron estos 7 libros, según ellos, deuterocanónicos, ¿no? Fíjese bien, vuelvo y lo repito, los rabinos judíos que hicieron su canon a finales del siglo I no incluyeron estos libros. Estos 7 libros que dicen son apócrifos o deuterocanónicos del segundo canon, pero también hay que tener en cuenta eso, hermanos. Los rabinos judíos fueron los que ante el Sanedrín ajusticiaron a quien cree, a Jesucristo. Eso les tiene que decir algo a mis hermanos protestantes. Ellos están siguiendo un canon que no tiene 7 libros, que fueron los que dictaminaron los judíos rabinos, y el Sanedrín judío fueron los que determinaron ese canon, y ellos mismos fueron los que mataron a Jesucristo. Algo les tiene que decir, algo les tiene que decir. Pero sigo leyendo. Dice, bueno, voy a volver a leer para que se entienda otra vez. Estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea tal como la fijaron los rabinos judíos a fines del siglo I de la era cristiana. Ya lo expliqué todo eso. Dice, pero formaban parte de la versión griega llamada Septuaginta, hecha probablemente a partir del año 250, y que la versión usada en un principio por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos. Fíjese, esto lo estoy leyendo de una Biblia protestante, y ya les y más al final él va a explicar cuál es la intención. Sociedades Bíblicas, que es la que hacen las Biblias protestantes, va a explicar con lujo de detalles por qué ponen este prólogo explicando esto. Lo que sí hay que decir es una cosa, miren, dice que estos 7 libros fueron utilizados, incluso incluidos en la versión Septuaginta, 250 años antes de la venida de Jesucristo, o 250 años antes de la era de Jesús, del tiempo de Jesús, para no hacernos tantas bolas.
hecha probablemente a partir del año 250, y fíjese, y que fue la versión usada en un principio por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos. Hay que decir que en ese tiempo Israel, o los judíos estaban, se puede decir, helenizados, ¿no? El Imperio Romano había, ¿se acuerdan de Alejandro Magno, aquel gran hombre? Hace poco vi una película de él y me di cuenta que en la película decían que Alejandro Magno era homosexual, y nosotros tenemos un concepto de Alejandro Magno como un gran hombre de batalla y que casi logró conquistar el mundo, ¿no? Pues resulta que los judíos utilizaban esta versión griega. ¿Por qué? Porque el imperio griego había helenizado casi toda la cultura que había conquistado, es decir, había impuesto la lengua griega a casi todas las naciones. Por lo tanto, los judíos del tiempo de Jesús no solamente hablaban arameo o hebreo, y de hecho creo que ni se hablaba tanto hebreo, se hablaba más arameo, que el arameo es el origen de hebreo y la lengua que aprendieron en el destierro cuando estuvieron en Babilonia. Es una mezcla del lenguaje babilónico con el hebreo. Entonces surge el arameo, ¿no? Pero se hablaba el arameo, el griego y el latín. Por eso vemos en la cruz de Jesucristo que está escrito en hebreo, en latín y en arameo aquel letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, INRI, ¿no? Sigo leyendo, dice: a los libros de la Biblia hebrea se les llama también protocanónicos, o sea, del primer canon. Es lo que les decía. La Biblia hebrea que hicieron a finales del siglo I, que se dice por ahí que fue en el año 70, donde los rabinos judíos hicieron su primer canon, excluyendo estos 7 libros que sí se encontraban en la Septuaginta. Entonces ellos los excluyeron, pero vuelvo y repito, hay que tener en cuenta que esos rabinos, que ese Sanedrín que se reunió para determinar ese canon, es el mismo que injustamente llevó al tribunal de Poncio Pilato a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces eso tiene que decirnos mucho, hermanos, eso tiene que decirnos mucho. Dicen, algunos de estos libros, Tobit o Tobías, Judith, Primera de Macabeos y Eclesiástico, se escribieron originalmente en hebreo. Fíjese, están escritos originalmente en hebreo. Dice, o algunos probablemente en arameo, en tanto que otros 2, como Macabeos, Segunda Macabeos, Sabiduría y las adiciones a Esther, se escribieron en griego. Mire, hermano, esto lo estoy leyendo de una Biblia protestante que incluye estos libros, porque dice al final, dice, para los que quieran tenerlos, pues les dan como el libro, la descripción de deuterocanónicos, como diciendo, pues no son importantes, pero el que los quiera tener, ahí están. Pero sí dejan claro bien una cosa: algunos de ellos fueron escritos originalmente en hebreo o en arameo, y aún así los judíos del primer siglo, que hicieron su primer canon allá por el año 70, no los aceptaron. ¿Por qué? Porque algunas partes también venían en griego, y pues ellos obviamente querían aparte que todo estuviera en hebreo o en arameo, pero que fueran de siglos, 3 o 4 siglos por lo menos antes de Jesucristo. Sigo leyendo, dice: solo conserva, en hebreo o en arameo, solo se conserva buena parte del texto original de Eclesiástico y algunos pequeños fragmentos de otros libros. El texto completo de todos ellos se ha conservado únicamente en griego de la Septuaginta, editado por Alfred Raffles. Quién sepa la bola quién será ese señor, pero lo cierto es que aunque estos libros fueron escritos originalmente en hebreo o en arameo, gran parte de ellos, lo que realmente se conserva es en griego, ¿no? Por eso puede ser que los judíos no los aceptaron, porque había escritos en ese tiempo, cuando se hizo el canon, originalmente habían sido escritos, se tiene pruebas en griego, en hebreo o arameo, pero lo que hasta el día de hoy se conserva son los escritos en griego. Puede ser que por esa razón pues no lo aceptaron. Bueno, dice: en el caso de Eclesiástico se ha procedido según se indica en la introducción particular a dicho libro. O sea, si usted quiere saber un poquito más sobre el Eclesiástico, perdón, hermanos, que acabo de comer, previo al libro de Eclesiástico, en el prólogo también da una gran explicación. A lo mejor más adelante la hago.
Dice, la inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Dice, fíjese, yo lo estoy leyendo esto de una Biblia protestante. Ya hemos visto que finalmente los judíos, fíjese, los judíos optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo. Me imagino que se refiere a las iglesias protestantes. Y porque hay muchas iglesias protestantes que dicen, no, yo manejo la Biblia católica, aunque esos libros no me sirven para nada. Pero porque hay gente que sabe que realmente quitarle o ponerle libros a la Biblia es un pecado gravísimo, tan grande como que Dios ha de borrar tu nombre del libro de la vida. Por eso dicen aquí, algunas iglesias se los han quitado. Y vuelvo y repito, hay algunos que no se los quitan porque saben la condena que eso implica. Bueno, dice, algunas iglesias han hecho lo mismo o no les conceden la misma autoridad que a los otros libros y prefieren darles el nombre de apócrifos, palabra que originalmente significa escondidos. Fíjese, no significa no inspirados, significa escondidos. Dice, tal vez para indicar que no se destinaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas iglesias orientales lo reciben como parte integrante de las Escrituras, y algunas confesiones protestantes los reconocen como libros provechosos para la lectura privada, aunque no los consideran como base de doctrina. Fíjese, cuando dice iglesias orientales se refiere a las iglesias más antiguas. Yo no me sé los nombres de esas iglesias, pero por ejemplo puedo decir que la iglesia ortodoxa griega, sé que hay iglesia armenia, que hay iglesia, todos ellos son católicos porque hay leves diferencias entre nosotros, pero en general tenemos la misma doctrina, ¿no? Bueno, creo que los ortodoxos, sus sacerdotes sí se casan, pero la doctrina es básicamente la misma. Sin embargo, dicen los protestantes, algunos los mantienen en su Biblia, como aquí, porque los consideran a lo mejor buenos para la lectura. Además, yo que estoy estudiando un poquito el libro de Tobías, es un resumen, es un libro sapiensal, fíjese, no es un libro histórico ni nada de eso, y habla mucho de las leyes de Levítico y de las leyes judías. Bueno, sigo leyendo. Algunas veces estos libros deuterocanónicos se imprimen intercalados con los protocanónicos. Otras veces se les incluye como un grupo aparte antes del Nuevo Testamento, que fue lo que hizo San Jerónimo en su versión latina y que es lo que se ha hecho en la presente edición. Es decir, en esta Biblia se ha hecho como la hizo San Jerónimo. Ustedes saben que San Jerónimo no se convencía mucho de estos libros deuterocanónicos. Sin embargo, se sometió a la autoridad de San Agustín y mire, lo puso en regla y San Jerónimo aceptó dicha traducción. No, entonces creo que me están pitando por ahí, no escucho. Que yo me moví. Bueno, dice. Bueno, como en esta versión, pues están previos al Nuevo Testamento. Todos organizados en orden, no sé si cronológico, pero sí, antes del Nuevo Testamento están estos libros que se les dice deuterocanónicos. Bueno, dice. No es de la competencia de sociedades bíblicas fallar sobre las cuestiones en que difieren entre sí las iglesias cristianas. Fíjese. Esto lo estoy leyendo de una Biblia protestante, por eso dice, las sociedades bíblicas unidas no nos vamos a meter en ese rollo. O sea, que nosotros los vamos a poner, dice, como en el caso de los libros deuterocanónicos, ni les corresponde dictaminar en cuanto a la autoridad de estos. Esto obviamente podemos entender que es una cuestión económica, ¿no? Porque pues ellos cuando venden una Biblia con 73 libros, obviamente los católicos la vamos a comprar. Aunque diga con deuterocanónicos. Nuestra Biblia católica no dice con deuterocanónicos. Nuestra Biblia solamente tiene el nombre de Biblia porque sabemos que esos libros, aunque sean del segundo canon, son libros inspirados. Así los creemos porque así lo dicta la iglesia. Dice, de conformidad con lo establecido desde su fundación, su propósito es servir a todas las iglesias cristianas en lo tocante a la Biblia. Y para cumplirlo se abstienen de tomar partido en aquello en que ellas difieran. O sea, sociedades bíblicas se lavan las manos y dicen, pues hay cada quien que dictamine si son o no son inspirados. Nosotros no somos nadie para quitarlos o ponerlos. En esta versión nosotros lo incluimos porque
y ya explicó, ¿no?, que hay quienes los consideran útiles para la lectura, aunque no los consideran inspirados. Dice: para quienes desean tener en su Biblia los libros deuterocanónicos, se ha preparado esta traducción y se ha hecho la presente edición, según los mismos principios que se han seguido para la traducción de los demás libros. O sea, en esta Biblia protestante que se llama así, está bien viejita porque la traigo en mi carro, se llama Santa Biblia con Deuterocanónicos, dice ahí, Dios habla hoy. Esta es una versión protestante. Y bueno, en resumen, hermanos, ahí está explicado por la misma Biblia protestante cómo la misma Biblia protestante dice que estos libros son inspirados por Dios. Ellos lo dicen, ¿no? Porque dice: desde el principio fueron los judíos rabinos del siglo I los que decidieron quitarlos. O sea, desde el siglo I estos judíos decidieron quitarlos. Y acuérdense, otra vez les repito, a los que no vean el video desde un principio, los rabinos judíos que hicieron su primer canon excluyendo estos libros deuterocanónicos fueron los mismos rabinos judíos que mataron y que llevaron al Sanedrín ante el Sanedrín a nuestro Señor Jesucristo y le dieron muerte. O sea, eso tiene que decirnos mucho. Los protestantes, dicho de otra manera, tienen un canon, utilizan un canon bíblico que se organizó y se dictó, se puede decir así, se estableció por los judíos rabinos que mataron a Jesús. Tan fácil como suena. Los protestantes usan un canon bíblico que lo organizaron los judíos rabinos que mataron a Jesús. Así como suena, hermanos. Da pena, pero sí, es así. Así que, hermanos, además de que la misma historia nos muestra que esos 7 libros que los protestantes no tienen en su Biblia estuvieron en la Biblia hasta el año 1827, cuando no sé quién, inspirado por no sé qué, decidió que era mejor quitarlos, ¿no? Y hay a quien dice no, porque decidieron que esos libros no eran inspirados, pero esos libros siempre estuvieron en la Biblia. Y dice San Pedro: toda escritura es inspirada por Dios. No, San Pablo es el que lo dice. Toda escritura es inspirada por Dios. Y los protestantes no se cansan de citar ese pasaje. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero cuando dice toda, se refiere a los 73 libros. Porque esos 73 libros siempre estuvieron en el canon original. En el concilio de Trento, que es donde se determina que esos 73 libros iban a estar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además, yo siempre digo, los protestantes, hermanos, no le quitan de los 27 que la Iglesia Católica le agregó a la Biblia, no le quitan ni uno solo. Le quitan 7, pero a la versión de la Septuaginta, la que ya se venía usando. O sea, aceptan los 27 que la Iglesia dictamina que son inspirados por Dios. ¿Por qué usted cree que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no está, por ejemplo, el Evangelio de Judas, aunque se dice que existe, el Evangelio de la Virgen María, aunque se dice que existe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, el Apocalipsis de Pedro? ¿Por qué usted cree que eso no está? Porque la Iglesia determinó que esos no debían estar. ¿Por qué razón? La Iglesia sabia sabe la razón. ¿Y por qué sí acepta los 27 que están? O sea, es una contradicción tan grande. Hermanos, ya casi son 20 minutos. Todavía sigue lloviendo, pero ya me dolió la garganta, no he tomado agua. Así que ojalá que puedan ver este video. Por favor, pues nada, que Dios me los bendiga, me los cuide y échenle ganas.